amados, pues se nos acabó la semana y aquí estamos, seguimos hablando del tema de autoridad espiritual. Autoridad es cuando nosotros hemos logrado poseer algo. Nosotros tenemos autoridad sobre la casa en la que habitamos, ya sea que la rentemos porque tenemos la capacidad de pagar esa renta y tenemos autoridad sobre ese lugar, o que lo hayamos comprado o que lo hayamos construido. Asimismo, el objetivo de Dios, y esto lo dice en Génesis 1:28, dice que el objetivo de Dios es que nos enseñoreemos de la tierra. Quiere decir que nos hagamos señores de la tierra. Y esto quiere decir que la cuidemos, que la multipliquemos y que disfrutemos de sus frutos. Y cuando está hablando de la tierra, está hablando de todo. De lo físico, de lo emocional. Obviamente de lo espiritual. Pero de lo intelectual obviamente también. Pero esto solamente vendrá cuando nosotros tengamos el dominio de la tierra y que la cuidemos. Y que entendamos que es nuestra y que nuestro actuar natural, no solamente nuestra obligación, sino que nuestro actuar natural tiene que ver con el hecho de multiplicar la tierra. Esto es como cuando vemos esta parábola de los dones y dice que había un amo que tenía 3 siervos y que le dio a cada uno de acuerdo a sus capacidades, sabiendo que actuarían de acuerdo a la identidad del amo. Entonces, al que le dieron 5 talentos, los puso a trabajar y los multiplicó y le entregó a su amo 10 talentos. Pero cuando el último, que solamente le dieron 1, lo escondió y lo enterró en la tierra y le dijo: Señor, es que tuve miedo porque tú eres un hombre sabio y feroz. Dice: quítenle a ese y dénselo al que sí hizo su trabajo. De eso se trata la autoridad. Por eso la Biblia habla de un concepto emocionante que se llama la mayordomía. Cuando trabajamos con celo todas las cosas que Dios nos ha dado, cuando las multiplicamos, cuando las cuidamos, cuando las hacemos prosperar, como si fueran nuestras, entendiendo que no lo son, cuando nos comportamos como verdaderos mayordomos, con celo, con respeto, con autoridad. Porque piensa esto, si usted se pone a ver esta maravillosa imagen de los mayordomos ingleses, ellos administran las carteras de sus amos y gastan como si fuera propio. Tiene sentido. Yo espero que tenga mucho sentido, amados, porque es ahí, conforme nosotros nos atrevamos a entender esto, será que tendremos oraciones entendiendo que Dios pone en nuestro camino a las personas a las que habremos de restaurar, a las que habremos de hacer crecer, a las que habremos de llevar a los pies de Cristo y a las que habremos de enseñarles todo lo que sabemos y entregar en sus manos todo lo que tenemos. Así hará Dios también con lo físico, así hará el Señor con lo social, porque nuestra autoridad va aún sobre la carne, dice la palabra. Fíjense nada más que interesante, dice la palabra, Marcos 16:18, dice que impondremos nuestras manos sobre los enfermos y estas sanarán. Dice, ni siquiera tenemos que hablar cosas, tenemos que tener la capacidad de poner nuestras manos sobre los enfermos y entregarles todo lo que hay en nosotros. Y el mejor de los ejemplos me gusta cuando Pedro se encuentra en la salida del templo a un paralítico, y este paralítico le pide una moneda y Pedro le dice: ¿sabes qué? Yo no tengo oro y yo no tengo plata, pero todo lo que tengo te lo doy. Y entonces, fíjese qué interesante, el paralítico lo primero que hizo fue levantarse, pero como entendió que recibió todo lo que Pedro tenía y todo lo que Pedro era, lo primero que hizo el paralítico fue entrar al templo a adorar, porque ¿sabe qué? Pedro iba camino al templo a adorar. Y como Pedro ahora sí que depositó en este paralítico todo lo que había en él, también sus prioridades, su entendimiento, todo había en él. Entonces, a veces creemos que tenemos que convencer a la gente, a veces que creemos que nuestros argumentos van a ayudar a las personas. No, amado, la autoridad espiritual tiene que ver con el hecho
de que lo que nosotros hayamos permitido que Dios ponga en nosotros y que va a transformar nuestra vida para que vivamos como Dios vive, o como otros dicen, como Dios manda, también nosotros lo podremos depositar en el mundo. Eso es una oración con autoridad. Una oración con autoridad tiene que ver cuando tenemos la capacidad de establecer un reino. Mire, yo no soy quien para juzgar lo que la historia juzga, porque luego hay gente que habla maravillas de Benito Juárez y quien habla pestes, y quien habla maravillas de Porfirio Díaz y quien habla pestes. Hay quien habla maravillas de Fidel Castro y quien habla pestes. Pero le puedo decir una cosa. Cuando yo conocí a las personas que vivían en la famosa Alemania comunista, en el tiempo que las Alemanias se acaban de unificar, una de las cosas que aprendí es que las personas que vivían en la Alemania comunista extrañaban su manera de vivir porque vivían de la misma manera y lo único que había era unidad y hermandad. En los últimos años he tenido la oportunidad de viajar mucho a Cuba. Y Cuba sigue siendo un país comunista y a los ojos de nosotros que vivimos en un país capitalista, los vemos que viven de una manera limitada. ¿Y sabe qué? Yo soy de las personas que me siento a platicar, que me siento a escuchar, y todas las personas educadas con las que he platicado me han dicho, deberías de leer un libro que se llama Fidel Castro como él mismo, y es un libro de un poco más de 1500 páginas de una entrevista que le hicieron a Fidel Castro, en donde habla de todo lo que él depositó en Cuba. Y aunque ciertamente Cuba no es un país de abundancia, y aunque ciertamente Cuba es un país que es tachado de capitalista, le puedo decir que la gente vive de una manera increíble y que vive muy feliz, porque les depositaron la capacidad de vivir más allá de los lineamientos del mundo. No sé si esto esté correcto o no esté bien, o si es correcto o esté equivocado, pero ¿sabe qué? Le puedo decir, cuando una persona tiene la capacidad de imponer una visión a un pueblo y lo puede llevar a vivir de una manera, quiere decir que está gobernando verdaderamente sobre su pueblo y que le está imponiendo manos porque los está sanando de toda la problemática del mundo a su alrededor. De eso se trata la autoridad espiritual. Amados, nosotros tendríamos que estar perseverando en las verdades de la Biblia, aferrándonos a ellas y declarándolas sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros entornos, sobre nuestros vecinos, y no descansando hasta que Dios cumpla su palabra. No que Dios cumpla nuestros caprichos, sino hasta que Dios cumpla su palabra. Los bendigo, nos vemos la semana que entra, y como siempre no dejen de escribirme y comentarle qué les ha parecido esta serie. Hasta pronto.